Entonces, tiene una... lo que normalmente, de lo que normalmente hablamos es del bandwidth, ¿no? Pero como siempre hemos dicho, recuerden que cuando hablamos de bandwidth, hablamos de hercios. Y ahí estamos hablando de comunicación analógica. O sea, el término, si bien es cierto, se utiliza, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros en nuestras redes, ¿qué información enviamos? Información digital. Entonces, no es información analógica. Pues lo que yo realmente debo tener o tengo dentro de mi canal de comunicación actual o de mi canal de comunicación digital o del canal de comunicación de datos es un data rate, una tasa de transmisión. ¿Ya? Pero, vuelvo y repito, la industria, me imagino que hicieron algún estudio, ¿no? Y llegaron a determinar que para el usuario era más fácil referenciarlo como ancho de banda, como banda. Por eso que cuando uno contrata la conexión a internet, desde la misma gente de los proveedores, la propaganda es un ancho de banda el servicio tiene un ancho de banda de 200 megabits. Pero ese término está totalmente erróneo, ¿no? Porque una cosa es el ancho de banda que mide frecuencias y otra cosa es el data rate que mide la tasa de transmisión de datos, ¿ya? Acuérdense que, de lo que ustedes ya saben, formalmente el bandwidth es una diferencia, ¿no? De la frecuencia más alta, de la frecuencia n menos la frecuencia n-1, ¿no? La frecuencia más baja, ¿ya? Y entonces esa diferencia de frecuencias, eso es el ancho de banda. Entonces, pero vuelvo y repito, en redes, afortunado o desafortunadamente habría que analizarlo, usamos el término ancho de banda para referirnos al data rate. Entonces, en nuestro caso, cuando hablemos de tasa de transmisión, de data rate o de bandwidth, vamos a asumir que son términos similares. Ya formalmente no lo son. Formalmente no deberíamos confundir el ancho de banda con el data rate. Ya, pero si uno va a un proveedor local y le pide, necesito un servicio de data rate, probablemente no nos entienda. Entonces, por eso es que se utiliza eso. El data rate se mide en bits, la cantidad de bits que se transmiten por cada segundo. En eso se mide, ¿no? Esa es la unidad de medición. Acordaránse, la información que viaja por las redes o por los canales de comunicación, la información en cambio se mide en bytes. La unidad mínima de información es un byte. Ya que ya saben que eso es 8 bits y ese tipo de cosas, ustedes ya conocen. En cambio, la unidad de medición de la información dentro de mi canal de comunicación se mide en bits por segundo. ¿Por qué les digo esto? Porque el delay de transmisión depende mucho de la característica del canal de comunicación. Mientras más grande sea el canal de comunicación, menor será el delay de transmisión. Mientras más pequeño sea la tasa de transmisión del canal de comunicación, más grande será el delay. Porque hay dos parámetros que son fundamentales. Primero es qué capacidad tiene mi canal de comunicación y segundo, qué tan grande es la información que yo voy a enviar. ¿Sí? Entonces no da lo mismo que yo envíe un archivo de 1000 bytes a que envíe una película de 200 gigabytes. Entonces de eso va a depender el delay de transmisión. De hecho hay una fórmula muy simple que es la longitud de la información, la longitud de la data que se está enviando dividido para la tasa de transmisión. ¿Sí? Para el data rate de nuestro canal de comunicación. De hecho, esa información está tomada de un libro y en el libro mismo hablan del bandwidth del enlace, el ancho de banda del enlace. Ya, entonces, como digo nuevamente, vamos a intentar, bueno, ya con el tiempo ya vamos a seguir utilizando bandwidth, pero recuerden que formalmente estamos hablando de la tasa de transmisión. Y luego hay otro delay que también es importante, que es el delay de propagación. Ya, o sea, una vez que ya... ¿Qué es el delay de transmisión? El tiempo que se demora el router, el switch, el firewall en poner la data dentro del medio físico. El primer paquete, el segundo, el tercero, todo ese tiempo, eso es el delay de transmisión. Mientras más información tenga que poner en el medio, más grande será el delay de transmisión. Mientras menos información se tenga que poner en el medio, obviamente el delay, de hecho, el delay de transmisión es directamente proporcional a la cantidad de información que se tenga que transmitir. Ya, así es como realmente funciona. Ahora, una vez que está puesto el paquete o los datos en el medio, ese paquete tiene que irse al otro lado, hacia el destino. Y eso es el delay de propagación.
¿De qué depende? De la velocidad de propagación en el medio y de la distancia. ¿Ya? Tanto en la fibra como en el cobre, aunque realmente es fibra, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en la actualidad, las comunicaciones a gran distancia se hacen por fibra, en el 90% del caso. Por ahí habrá un porcentaje en los que lastimosamente no hay cómo poner fibra. ¿Qué es lo que se hace? Se implementa un radioenlace, una comunicación inalámbrica. Y en el peor de los casos, si tampoco hay cómo poner un radioenlace, no hay línea de vista, toda la teoría que ustedes ya se conocen, entonces si no hay cómo hacer eso, tocará implementar un satelital. Pero el problema es que eso realmente es extremadamente lento. Toma 500 milisegundos en que suba y 500 milisegundos en que baje cada paquete. Adicional a los delay de propagación y el delay de transmisión y este tipo de cosas. Entonces, las comunicaciones satelitales realmente son bastante retardadas y cabe el término, ¿ya? Ahora no es muy común, ¿no? Antes era muy fácil darse cuenta de eso, cuando habían transmisiones de algún evento deportivo de algún lugar donde no tenían comunicación por fibra, o donde no se podía poner una microonda, lo que hacían era hacer como transmisión por satélite. Y claramente uno podía ver que primero llegaba la voz y después de unos 2-3 segundos llegaba la imagen. O sea, ya gritaba gol y no se veía el gol en la pantalla. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué pasa eso? Por los delays que se introducen en la transmisión de la información, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, aún se sigue utilizando Starlink, se supone que son mejores tiempos. La verdad que no lo he probado. Un amigo se compró en Quito. Me decía que no hay mucha diferencia con el satelital anterior. La ventaja es que ahora eso ya es... La idea es que se vuelva muy popular, ¿no? De que la gente que no tenga acceso en lugares donde obviamente no hay manera de llegar con fibra, no hay manera de levantar un radioenlace, pues obviamente ahí la idea sería tener un enlace de Starlink. Claro, imagínense en una parte rural donde apenas avanza a llegar la energía eléctrica y no tenemos señal de celular, nada, tener un sistema satelital de esos, lo mejor, claro. Nosotros podríamos compararnos. Si tengo en mi casa un canal de fibra de 300 megabits y luego salgo ya de la casa y tengo solamente datos y luego tengo la posibilidad de utilizar el satelital, me voy a querer quedar siempre con la fibra, claro, obviamente. Pero en lugares donde no hay nada, entonces, y lo único que hay es satelital para ellos, o en ese lugar, si uno estuviera en ese lugar, lo mejor sería tener una comunicación satelital, porque no he tenido la posibilidad de probar lo otro. En cambio, ustedes sí. Entonces, ¿y por qué es importante? Porque ustedes cuando vayan a tener que asesorar o diseñar, ustedes deben tener una gama de posibilidades. Y eso, de hecho, es una de las fortalezas que tiene la carrera, ¿no? Ustedes tienen una gama de posibilidades de brindar soluciones de comunicaciones, de telecomunicaciones. Ya, entonces, ahí a lo que se les ocurra ahora. Entonces, pero recuerden siempre ese tipo de cosas. Y hemos estado conversando de algunas cosas, porque cuando uno no conoce, lo que les decía ayer, lo primero que uno dice es que le cayó un virus a la red, o que le están hackeando, o que el equipo se ha dañado, cualquier cosa. Y muchas veces no es tema externo, sino es tema de cómo diseñamos, ¿sí? Adquirimos un equipo sin gran capacidad de almacenamiento intermedio de buffer, ¿ya? O adquirimos un equipo que tiene mucho buffer, pero que no tiene procesamiento de paquetes. Ese es otro parámetro fundamental cuando uno compra un dispositivo de networking. No se fijen en la marca ni en el precio, fíjense en los parámetros técnicos. Un parámetro técnico es el número de paquetes que procesa por segundo. Entonces no da lo mismo tener un equipo que procesa 1 millón de paquetes por segundo a tener un equipo que procesa 100.000 paquetes por segundo. Probablemente el otro es más barato, ¿no? Pero si ustedes no conocen, el vendedor les va a vender lo que él quiere, valga la redundancia, venderles. Les va a decir, vea, este equipo es el más actual y como es precio de introducción, le vamos a dar un precio especial. Y si Angelito ayuda a vender, ahí tiene un 10%. Eso es lo que pasa en la vida real. ¿Sí? A eso nos atenemos todos, ¿ya? Desafortunadamente hay compañeros que dicen, bueno, no, es más, le voy a comprar 3 y no me dé el 10, deme el 15. Claro, eso pasa en la vida real. Pero nosotros tenemos que actuar de manera ética y de manera técnica. Porque, claro, ese momento no ha pasado nada, la empresa contenta, ustedes más contentos, ¿no es cierto? Pero con el tiempo van a empezar a tener problemas. Y ahí lo que terminó siendo una, como yo digo vulgarmente, no, lo que terminó siendo una chaucha, al final termina siendo la obra mayor.
Inclusive nos toca poner inclusive de nuestro bolsillo, porque claro, si ya compraste el equipo, el gerente no te va a decir, bueno, tome para que compre otro, no, pero usted compró y recién tiene 4 meses del equipo. Y en el contrato que usted me acaba de firmar dice 3 años de garantía. O sea que el equipo va a trabajar sin problema 3 años. Resuelve el problema como usted pueda. Entonces, ¿qué te va a tocar decir yo? Otra vez llamar y vea, le devuelvo, ya no le puedo devolver el 15%, le voy a devolver el 10%. Y deme el otro equipo, pero deme a plazos, ¿no? Para poder pagar. Ha pasado, ese tipo de cosas han pasado y pasan en la vida real. Por eso es que siempre yo les digo, ustedes en la parte económica no se metan, métanse siempre en la parte técnica. El diseño de ustedes, la recomendación de ustedes tiene que ser muy técnico, ¿ya? Pero para poder ser muy técnico hay que saber estas cosas. Pregunten a otros ingenieros que están en la parte laboral, ¿qué significa esto? ¿O cuántos parámetros hay que tomar en cuenta para calcular el delay? Mucha gente ni siquiera sabe, claro. Entonces, no da lo mismo que ustedes compren un router con gran capacidad de procesamiento o que compren un router con una mínima capacidad de procesamiento y cuando, claro, al principio no va a pasar nada, pues imagínense. Y de hecho, ha pasado porque he tenido la suerte de asesorar durante varios años a las empresas. Entonces ha pasado que muchas veces el problema es, verá ingeniero, hasta las 9:30 la red corre de maravilla. Maravilla. Están todos los empleados trabajando, se imprime, se llama. Por eso es que nosotros hemos tenido que cambiar las reuniones que hacemos de manera virtual de 8 a 8:30, porque ahí la red, pero a las 10 de la mañana ya se pone lenta la red, no sabemos qué está pasando. Entonces, desde el punto de vista de hardware, puede ser que están llegando demasiados paquetes, el switch o el router no tiene capacidad de almacenar esos paquetes en el buffer. ¿Qué es lo que hace? Comienza a desechar. Y cuando comienza a desechar, se tiene que volver a retransmitir. Y de hecho, ¿cuántas veces se retransmite? En TCP. ¿Cuántas veces intenta TCP enviar la información? No puede ser infinito, ¿no? Porque imagínate, ahí se quedó en un lazo nuevamente, otra vez se quedó en un lazo. No es que intenta indefinidamente, intenta 16 veces. O sea, él envía el segmento y espera que le responda. Si no le responde, vuelve a enviar el segmento la segunda vez. Si no le responde, vuelve a enviar el segmento la tercera vez, hasta la 16ª vez. Si en la 16ª vez no le responde, él le avisa a la capa superior y le dice definitivamente no hay manera de enviar el correo electrónico al otro lado. O no hay manera de enviar el paquete de la página web. O no hay forma de enviar el paquete de la videoconferencia. 16 veces. ¿Ya? Entonces, estamos analizando un usuario, imagínense en una empresa. Imagínense en la Politécnica, ¿cuántos usuarios simultáneamente se conectan? Entonces, ahí está el problema, ¿no? Por eso es importante que ustedes esta parte y de hecho todo obviamente, no sepan, sino dominen, porque cuando tengan que ir a resolver un problema, ahí no vamos a saber qué hacer. Entonces hay que regresar a los orígenes, de este tipo de cosas muy simples, o que parecen muy simples, pero que muchas veces son fundamentales. ¿Ya? Listo. Entonces, bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Dime. ¿Puedes repetir qué era el delay de propagación? Claro, ya pones el paquete en el cable de fibra óptica y tiene que ir al otro lado, ¿no es cierto? Sí. Pues propagación, llegar al destino. Tiempo ¿De qué depende? De la velocidad en el medio. Y de la distancia. Y de la distancia, obviamente. Claro, mientras más distancia haya, será mucho mayor el delay de propagación, ¿no? Ya. Pero como la mayoría es fibra, estamos hablando de tasas de transmisión o de velocidades de propagación cercanas a la velocidad de la luz. ¿Ya? No son de la velocidad de la luz en el vacío, porque obviamente en el vacío no hay resistencia al paso de la información. En el cable de fibra óptica ya hay una resistencia, ¿sí? O sea que no es 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo, no sé. Aquí llegamos aproximadamente a esa tasa de transmisión en la fibra. Y en el cobre bastante similar, ¿ya? Pero no hay mucho problema porque el cobre, ¿para qué usamos actualmente? Para la LAN. Ya para la WAN no usamos cobre. Antes se usaba el cobre, ¿sí? Con todos los problemas que teníamos, pero ahora ya 99%, bueno, por poner el número, ¿no? Tocaría hacer una investigación real. Pero probablemente en el país más del 80% es comunicación por fibra óptica. Y siempre prefieran comunicación por fibra óptica. Pero es que yo me pasé haciendo 10 antenas con el lujo. No pasa nada, pero prefieran, porque ustedes saben que la radiofrecuencia tiene sus limitaciones.
ancho de banda. Recuerden lo que les ha pasado, ¿no? Los que ya han hecho las antenas, o los que están por hacer las antenas. En un día muy caluroso, ya la tasa de transmisión baja considerablemente, ¿sí o no? En un día muy lluvioso, baja la tasa de transmisión. Y si no han diseñado bien, cero de tasa de transmisión. Y pasa, y muchas veces pasa, porque depende también de la alineación. Bueno, una cosa es en el laboratorio, Alexandra en un lado, la Fernanda al otro lado, ya, apúntale, ya se estableció. Hagan eso a 20 kilómetros. Claro, ¿sí o no? Entonces hay antenas que se autoalinean, pero ¿cuánto cuesta? Imagínense cuánto cuesta una antena. Por eso digo, no hay que fijarse en el precio. Ustedes van con las opciones. Vean, tengo estas antenas que valen $10,000. Las dos antenas, sí, $10,000. Pero con estas garantizamos que van a estar siempre alineadas, y alineadas en los peores. Pero si aquí nunca llueve, no se haga problema, ingeniero, aquí nunca llueve, pero puede llover. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes? Indicarle al cliente lo que puede pasar. Si el cliente, que es el que manda finalmente, no es el que pone el dinero, ya después de su recomendación técnica no hace caso, ustedes se libran de responsabilidad. Yo le instalo, vea, no tengo ningún problema. Es más, yo como soy ingeniero del SPOJ, me subo a la torre de 30 metros. Y sin protección, es más. Solo para que vea. Y le instalo, no hay problema. Pero no le garantizo que en días en los que las condiciones climatológicas no sean buenas, funcione nuestra red. Claro. ¿Sí? Yo siempre menciono esto. Hace años atrás, la Facultad de Mecánica, justo la que está aquí en ese edificio de aquí, de la esquinita acá, llegando ya a las canchas centrales, donde está ese purobá, no sé qué, de hierro, no sé qué por ahí. Ahí era el centro de cómputo de mecánica, ¿ya? La Facultad de Mecánica no tenía dinero para invertir en la fibra. Entonces, midieron, había como 123 metros. Pero el cobre dice 100 metros, ¿no? ¿Qué va a pasar con 23 metros más? No va a pasar nada. Sí, ha de funcionar. Y de hecho, claro que funciona. Y de hecho, claro que funcionó. Ahora, ¿por dónde enviamos el cable? Habían dos opciones, ¿no? Yo no estuve en eso, les cuento qué hicieron. Entonces, porque claro, si hubiera estado, me hubiera puesto el grito en el cielo para que no hagan. Al metro 100.1 ya deja de funcionar como debería funcionar. Toda la garantía se fue al piso cuando ustedes ponen 100 metros, .1 centímetros. Ya se cayó todo. Ya, entonces ellos se les fue 23 metros. ¿Qué hicieron? Habían dos opciones. Comprar cable blindado, ¿sí? UTP blindado para evitar interferencias electromagnéticas, bla, 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 bla. O la brillante idea de mandemos el cobre normalito, el UTP de los laboratorios, mandemos por una tubería de agua, ¿no? Es más negra, de esa bien gruesa para que no pase nada. Y es más, cabemos 1 metro, cabemos. Y se lanzaron desde el centro de cómputo, desde el Aretic, que antes se llamaba centro de cómputo, pasando por el parque, ¿no? Bueno, ahora es parque, antes era sembrío de choclos. Era sembrío de choclos, no se rían, era sembrío de choclos. Los compañeros de la carrera que ya pasaban felices, teníamos una olla en la asociación de estudiantes. No se rían, teníamos una olla en la asociación de estudiantes. Ya pasábamos de semestre, vamos a comernos unos choclos. Y a los choclos. Y teníamos amigos en Zootecnia, los quesos, listos, resuelta la fiesta. Claro. Y luego los de agronomía, los de mecánica mismos llevaban el chango, se fregó. Y era puro, ahora no más que. ¿Qué hay? ¿Calimochos? ¿Cómo se dice? No sé cuál será yo hasta calimocho, me llegué de ahí ya nada más. Entonces, nunca llovió. En la Politécnica nunca hubo una tormenta eléctrica. En 20 años, nunca hubo una tormenta. Llovía duro, sí, pero nunca. Y los rayos nunca caían ahí, pues justo en el parque, nunca. La red funcionó 9 meses, de maravilla. Sí, funcionó claro, 123 metros funcionaba. Probablemente no llegaban a 100 megabits, que es lo que daba el cable en esta temporada, pero llegaba probablemente a 50. Y como era navegación internet, estamos acostumbrados a que en ese tiempo el internet era lento y un montón de cosas más. Cayó una lluvia de esas terribles, así como ahora no llueve. Esa vez cayó como nunca. Y justo cae un rayo en medio maizal. Ya saben lo que pasó, ustedes son electrónicos, ya saben lo que pasó. Inducción electromagnética, se metió al cable y quemó el switch del centro de cómputo y quemó el switch del... ¿Cuánto les costó? $10,000. ¿Cuánto costaba el enlace de la fibra? $4,000. ¿Cuánto pagaron los técnicos? Nada.
porque es institución pública, ¿no? Hagan ustedes en la privada. Claro, en la privada no, es que vea, disculpará nomás jefe, la verdad es que he diseñado mal. Claro, en la privada no pasa nada, ingeniero Luis, pase por contabilidad llevando funda de caramelos y de su sueldo que le descuenten lo que acaba de quemar. Así de simple. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso pasó. Y claro, obviamente ya se imaginarán lo que sucedió después, ¿no? Ya tuvieron que poner un canal de fibra óptica. Ya. Entonces, y pasa en la vida real. Entonces, cuando usted va a un cliente y les dicen, vea, tanto le cuesta. Tanto les dice, pero si el otro me dice que vale la mitad de lo que usted está cobrando, pues vaya y dígale al otro. Y estoy seguro, y acordaránse de lo que les digo, estoy seguro que van a regresar donde ustedes. Porque el que les está cobrando la mitad probablemente no les ayuda a hacer el trabajo como debía. ¿Ya? Yo siempre les digo a ustedes, ustedes tienen que cobrar por lo que saben, no por lo que hacen. Porque muchas veces el hacer significa 5 minutos. Ya, y listo. Entonces, moraleja, facturen por horas. Cuando hagan el contrato, digan, mi servicio es, no facturarán por obra. Esto, no, pague 100 ya. Ustedes pensaron que se iban a demorar un día, 10 días y no termina. Claro. Entonces, este tipo de cosas tienen que ir recordando. Ya, bueno. Vayamos de esta partecita. Ya hay herramientas, de hecho hay muchas herramientas propietarias, herramientas open source, que tienen la capacidad de medir, aproximadamente de medir los delays que hay dentro de la comunicación. Ahí está una herramienta que es muy buena. Se instala, se llama Open Visual Trace Road. Está disponible, hay para Windows, hay para Linux. Bueno, puedes servirles esa herramienta para que vayan viendo por dónde va la información. Ahí se van mostrando las direcciones IP y los tiempos que van tardando en llegar. Y de hecho esa es otra herramienta que nosotros, o que ustedes como ingenieros van a utilizar, porque cuando ustedes tienen problemas hacia afuera, el proveedor siempre va a decirles, yo acabo de revisar y yo no tengo ningún problema. Entonces el problema debe ser de tu red para adentro, algo está pasando. Entonces, ¿cómo ustedes demuestran? Ustedes hacen unas pruebas de delay, ¿ya? Y verifican que internamente el delay es muy bueno, pero que cuando sale el paquete en algún lugar se está quedando, y ese ya no es responsabilidad de ustedes. Entonces, la forma de demostrar eso es obviamente con este tipo de pruebas. Ya. Entonces, otro parámetro que también es importante, que está relacionado al delay, y al día de hoy este es un parámetro súper importante, porque el jitter afecta a la transmisión de las aplicaciones en tiempo real. ¿Ya? Pregunta, ¿cuántas aplicaciones hay en tiempo real ahora? Casi todas son en tiempo real, a excepción de las que ya conocemos, ¿no? La página web y ese tipo de cosas. Entonces, ustedes más adelante tienen una materia de IoT, y el boom del desarrollo de aplicaciones de IoT está creciendo en el país. Entonces, finalmente van a tener que diseñar una red, o probablemente se encuentran con el tema de que hay una red por la que se está pasando señales de control, ¿ya? Señales de control industriales del IoT, que es el IoT industrial, o señales de domótica, que es el IoT tradicional, ¿ya? Entonces, en Quito hay una cadena de florícolas que están enviando toda la información hasta la matriz que está en el centro de Quito, ¿no? Entonces, ¿cómo están llegando? Están llegando en algunos lugares por LTE y en otros lugares por canales de fibra óptica contratados a los proveedores. Entonces, toda esa información, y además ahora hay sensores que miden el crecimiento de las flores, que miden la cantidad de nutrientes que está absorbiendo la planta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahora hay sensores para casi cualquier cosa. Entonces, ya con eso no solamente voy viendo la temperatura, la humedad del ambiente, ¿no? Sino voy viendo cómo va el crecimiento de la planta. Entonces, inclusive ahora los sistemas estos de riego son por planta. Llegan a tal punto de que ya es algo muy puntual para cada una de las plantas, porque finalmente la planta es como un ser humano, ¿no? Un ser vivo. Son diferentes. El uno tal vez absorbe más que el otro y el uno crece más que el otro. Pasa exactamente lo mismo. Años atrás, ¿cómo eran los sistemas de riego? Esa llavesta que se levantaba y botaba el agua a todo lado, ¿no? Y de hecho, al más cercano le caía más agua, y al más lejano le caía poquita agua.
Y entonces luego el agricultor decía, no sé qué pasará, pero en esta parte una maravilla crecen las plantas. Pero más allá, y vaya de aquí a 2 cuadras ya se murieron las plantas. Pero ahora ya es eso. ¿Y cómo logran hacer eso? Por todos los datos que están enviando los sensores. ¿Ya? Entonces algo que ustedes dentro de la carrera no tienen, pero deberían aprender es ciencia de datos. Deberían aprender. O sea, deberían, porque se van a topar con problemas para resolver con una gran cantidad de datos. Tienen que analizar datos. Entonces ahí hay muchas páginas en las que pueden empezar a aprender. Y pueden, déjenme ver si hacemos al final alguna práctica con Python para que vean. Podemos sacar datos desde la red y tratar de predecir qué es lo que puede llegar a pasar más adelante. Este tipo de cosas se están haciendo en la vida real. Pero bueno, ¿qué es el jitter? El jitter es la variación de los tiempos de llegada de los paquetes. Ya, entonces el router de origen puso el paquete en el medio y eso tiene que irse, no al otro lado. Entonces el primer paquete llegó en el tiempo 1, el segundo paquete, vamos a ponerle por aquí una línea para ir entendiendo. 30 años atrás o 20 años atrás eso se aprendía porque está en el libro, pero en la práctica muy pocas veces se aplicaba. ¿Ya? Porque muy pocas veces se aplicaba, ¿por qué? Porque lo que normalmente había en empresa, ¿qué era? La página web, el servicio de correo electrónico, la transferencia de archivos y hay una base de datos. Y recién uno que otro por ahí el que tenía más dinero, voz sobre IP. Pero la videovigilancia y la videoconferencia todo era analógico. No se nos ocurría todavía hace 20, 25 años atrás que toda esta información se iba a pasar a la red. Entonces, el momento que ya trabajamos con una red convergente, ahí sí ya estamos complicados y tenemos que empezar a medir esto, ¿no? ¿Cuál es el efecto del jitter? Voz robotizada en el tema de voz sobre IP. O simplemente que la voz se entrecorta. Estás hablando, pero estoy hablando aquí arriba al segundo piso, pues mejor me paro y salgo por la puerta, ¿no? Luis, ¿sí o no? ¿Y cuelga nomás del teléfono que no le escucho? Claro. Situaciones como esas pasan en la vida real. ¿Por qué? Porque obviamente en el canal de comunicación tenemos un jitter incontrolado. De hecho, el valor de jitter más alto que se debe tener es 150 milisegundos. No puede ser más de 150 milisegundos. O sea, si yo tengo un jitter mayor a eso, de seguro voy a tener problemas. ¿Ya? Pero bueno, luego vamos a ir conversando sobre este tipo de cosas. Ya. Entonces, aquí está el mecanismo de transmisión, ¿no? Y obviamente está llegando. Ya. Entonces, el primer paquete le llega en un tiempo 1, el segundo paquete le llega en un tiempo 2, el tercer paquete le llega en un tiempo 3, el cuarto le llega en un tiempo 4 y así, ¿no? El quinto le llegó por acá y el sexto le llegó por acá. Ya. Claramente vamos viendo que hay variaciones, ¿no? Entonces, esa variación es el jitter. Mientras más variación existe en los tiempos de llegada, más jitter existe dentro de la red. De hecho, ahí está la fórmula, cómo se calcula. Les he puesto solamente para que sepamos cómo es que se calcula nada más. Nosotros no es que calculamos, ¿no? Eso ya automáticamente la plataforma o los equipos lo calculan. Entonces son las diferencias de los tiempos de llegada, o sea, esta diferencia de aquí, ¿no? Esta diferencia x1 más esta diferencia x2 y así, ¿no? Esta diferencia x3, esta diferencia x4 y así sucesivamente. X5, la sumatoria de esas diferencias de tiempos dividido para el número de paquetes menos 1 que se enviaron, eso es el jitter. Ya, mientras más alto sea, menor rendimiento tiene la red. Y hay que tener mucho cuidado. Ya, bueno, ahí les puse un ejercicio solamente para entender. Hice una prueba ahí desde el computador de PIN, saqué los tiempos que marca ahí, y esas diferencias, lo que va haciendo la sumatoria de esas diferencias va sacando un jitter, ¿no? En ese caso me salió un jitter de 3,94 milisegundos, realmente, según los datos, muy bueno. No es excelente, ¿no? Un jitter es excelente entre 0 y 1. O sea, una red entre 0 y 1 es lo mejor que hay. Pero esa red no existe. Esa es una red ideal. Siempre vamos a tener al menos jitter hasta 10 segundos. Y hay plataformas igual que nos miden. Sí, hay una plataforma que mide. Ustedes en internet van a encontrar ahí en la parte inferior, no se nota muy bien, pero en la parte inferior está la fuente, la página web. Hay muchísimas páginas web ahora, ¿no? Que pueden servir para ese tipo de cosas. Entonces,
ustedes pueden ir midiendo ahí el jitter. Claro, tomarán en cuenta qué jitter mide esto, ¿no? Están viendo el jitter desde mi computador hacia el internet. Eso es lo que están midiendo. Pero si yo quiero medir internamente, obviamente que no lo puedo utilizar esta página, pues. Está claro. Si yo quiero medir el jitter entre la computadora que está en el invernadero más lejano hasta el servidor, no voy a usar esta página, porque esta página mide hacia internet, es una página de internet. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya regresamos a esto. Hay que utilizar herramientas como IPERF, o hay que utilizar herramientas, bueno, esto es lo mismo, JPEG, solamente que está basado en Java. Hay esta herramienta que desafortunadamente pasó a ser comercial, ¿ya? Pero hay una versión software libre que es excelente, muy buena. O sea, si ustedes en la tesis o en alguna cosa necesitan medir jitters y con precisión, les recomiendo utilizar DITG. Sí, por ahí hay una disponible en internet. Es por línea de comando, ¿no? Obviamente habrá que configurar algunas cosas. Y esta herramienta también permite hacer lo mismo, ¿no? El ostinator que ya hemos de verificar en alguna práctica ahí. Listo. Entonces, bueno, estamos aquí en el jitter. Otro parámetro es la tasa de paquetes perdidos, ¿ya? Y bueno, se calcula muy simple, ¿no? La cantidad de paquetes enviados menos la cantidad de paquetes recibidos dividido para la cantidad de paquetes que se enviaron. Eso me muestra una tasa, ¿ya? En la vida real siempre vamos a tener paquetes que se pierden, siempre. Nosotros en el laboratorio vamos a ver que es cero, porque está en un ambiente controlado. Pero en la vida real siempre vamos a tener paquetes que se pierden. Mientras mayor sea la tasa de transmisión, mayor sea la tasa de pérdida de paquetes, el rendimiento igual va a bajar. Aquí también es directamente proporcional, más bien inversamente proporcional. Mientras menor sea la tasa de pérdida, mejor será el rendimiento de la red. Mientras menor sea el jitter, mejor será el rendimiento de la red. Mientras menor sea el delay, obviamente tendremos un rendimiento mucho mejor, ¿ya? Hay herramientas que miden esto y de hecho hay protocolos que miden todos estos parámetros. Protocolo número 1 es NMP. Ya hemos de conversar más adelante. Ese es un protocolo que mide todo ese tipo de cosas, ¿no? Mide jitter, mide latencia, mide pérdida de paquetes, mide el throughput. Ya vamos a hablar sobre el throughput. Hemos hablado del ancho de banda, ¿no? Pero el ancho de banda es la tasa de transmisión nominal. O sea, hay dos tipos de tasas de transmisión, o de ancho de banda, si lo queremos llamar así. Hay dos tipos de ancho de banda en las redes. El ancho de banda nominal, que es lo que te dice el equipo. Este equipo puede alcanzar hasta 100 megabits, ¿ya? Eso es el ancho de banda nominal. Y lo otro es lo que realmente estamos utilizando, que eso es el throughput. O sea, a nosotros, ¿qué nos interesa? ¿El ancho de banda real o el ancho de banda nominal? Obviamente que el real, ¿sí? Entonces, el real es el throughput, ¿no? ¿Cuánto tráfico realmente estoy utilizando del canal de comunicación? ¿Ya? O sea, yo tengo aquí y normalmente ese throughput se mide en tasa de transmisión, ¿no? Este es mi canal de transmisión. Aquí está el ancho de banda nominal. Vamos a ponerle WN. ¿Ya? Y digamos que en un espacio de tiempo específico, dentro de ese ancho de banda nominal, yo estoy solamente utilizando esta partecita. Solamente estoy usando esa partecita, digamos, del canal de comunicación. ¿Ya? Entonces, esta partecita, esto es el ancho de banda real, lo vamos a llamar así. Este sería el ancho de banda real. Que finalmente, ¿cómo se llama? Throughput. Ese es el término, ¿no? ¿Ya? O sea, este sería el throughput de la red. Sí, por eso es que si ustedes se ponen a buscar información en internet van a encontrar que el throughput no es infinito, se tiene que medir en un espacio de tiempo determinado. Por ejemplo, 60 minutos. Yo quiero saber el throughput de mi red en 60 minutos. O sea, ya está claramente especificado en qué tiempo voy a medir. Ya, entonces eso es el throughput. Y normalmente esto se mide en porcentaje, ¿no? Sí. O sea, el throughput es un porcentaje del ancho de banda nominal. Ahí tocará verificar cómo está. Ya vamos a ir haciendo más adelante algunos ejercicios. Pero eso es el throughput, ¿no? Recordarán. El ancho de banda que realmente estoy utilizando, del ancho de banda o de la capacidad total del medio de comunicación o de la tecnología. La tecnología tiene una tasa de transmisión o una capacidad de tasa de transmisión máxima, ¿ya? En pocas ocasiones se llega a cumplir esa tasa de transmisión máxima. O sea,
Si yo tengo un canal de comunicación de 100 megabits, es poco probable que en algún momento lleguemos a consumirnos 100 megabits. Llegas cercano a los 100 megabits, pero nunca llegas al tope. Y de hecho, si llegas al tope, tienes problemas, ¿no? Has dimensionado mal tu red. Porque si llegas a los 100 megabits, significa que tu red necesitaría más de 100 megabits. Claro que sí. Si llega a los 100 megabits, probablemente ya no hay espacio para nada más. ¿Y qué tal si tienes que enviar algún mensaje de algún protocolo de enrutamiento? Chao. Entonces está mal dimensionada la red. ¿Ya? Entonces, la idea sería que cuando hagamos las mediciones, no estemos llegando a los valores topes, ¿no? Ya, otro protocolo que también sirve para esto, NetFlow, ya, SNMP, NetFlow, y ahora hay algo más interesante que se llama la telemetría. Dependiendo de lo que se necesite, ustedes eligen qué hacer. ¿Cuál es la diferencia? La telemetría mide el tráfico en tiempo real de la red. Eso es lo que mide realmente la telemetría. No todos los fabricantes lo soportan porque hay protocolos propietarios y estándar para hacer telemetría, ¿ya? Pero si yo quiero tener una visión real de mi red, ¿sí? Lo que debería hacer es implementar un sistema de telemetría. Entonces, pero ahora, ¿qué hace SNMP y NetFlow? SNMP y NetFlow sacan una muestra de los datos. O sea, se comienza a monitorear y de toda esa data solamente saca una muestra. Digamos que se está llegando 1000 paquetes por segundo. SNMP y NetFlow, ¿qué hace? Saca probablemente 500 paquetes por segundo. Solamente saca la muestra y con esa muestra presenta resultados. Pero no es todo el comportamiento de la red. En el ejemplo que les acabo de poner, si el sistema está enviando 1000 paquetes por segundo, probablemente SNMP en el mejor de los casos llegue a estar sacando 500 en el mejor de los casos. ¿Qué pasa si saca 200? 800 paquetes no se están monitoreando. Pues yo lo que veo en la práctica en un sistema de monitoreo por SNMP o por NetFlow es una muestra de lo que realmente está pasando dentro del tráfico. Pues ya depende de lo que se necesite. Si lo que quiero tener es una visión, una aproximación de qué está pasando dentro de mi red, utilizar SNMP o NetFlow. Pero si lo que necesito es tener todo el tráfico monitoreado, obviamente lo que necesitamos hacer es implementar telemetría. Por eso cuando compren el equipo, tienen que verificar esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me interesa de aquí a 5 años? ¿O qué me interesa de aquí al siguiente año? ¿Voy a monitorear con una muestra o tal vez necesitaré para el negocio que tiene la empresa, para los requerimientos de la empresa? ¿Qué necesitaré? ¿Monitorear una muestra o monitorear todo el tráfico en tiempo real? Dependiendo de eso, ustedes eligen. Y verifican, ¿no? Claro. Y verifican los protocolos que hay. Entonces, el vendedor les va a decir, ve, este equipo soporta NetFlow, SNMP y todos los protocolos de telemetría. Pero si tú no sabes cómo verificas eso, ¿te confías en lo que te dice el vendedor? Claro. El vendedor es pana. ¿Cómo es pana? Era mi compañero de la poli, no creo pues que me vaya a hacer la jugada. Ah, no, sí ha de ser. Y no reviso. Pasa el tiempo, el compañero ya se fue premiado por vender eso. Se fue a Estados Unidos premiado y ya nunca más regresó. Y se queda aquí, se queda complicado, porque cuando le ponen a implementar, no ha habido el protocolo. Y les cuento lo que me pasó alguna vez en la vida real. El equipo, claro que soportaba. Tranquilo, Angelito, no se caiga. Claro que soportaba el equipo, pero había que pagar una licencia adicional y eso el vendedor nunca dijo. O sea, el equipo sí soporta, pero para activar el comando, pague una licencia. Ese tipo de cosas pasan en la vida real. Claro, 1 año pagando la licencia. ¿Tocó? Yo no hubo más. Claro, depende de lo que se necesite, ¿no? Pero claro que es cara la licencia. Ese es el negocio de los equipos. O sea, lo que vende Cisco no es la caja, no es el sistema operativo, es la licencia. O sea, les dicen, vea, este equipo soporta hasta IP versión 9, pero viene con IP versión 4. Cuando necesite avisarme para un precio especial. Precio especial. Pero así funcionan, todos funcionan así. Ya, listo, vamos ahí. Bueno, ya les dije esa herramienta, ya hemos de ir probando las herramientas de estas. Y listo, ahí terminamos de esta partecita. Revisemos la otra que está bastante rápida. Acordarán si yo creo que le subí, déjenme ver si ya le subí
Sí, ahí está lo que tienen que leer. La próxima semana les tomo una lección. Si es que hay luz, tal vez por la plataforma. Y si no hay luz, en papel, como en los viejos tiempos. No hay mucha, de esto no había mucha. Pues ahí tienen y está en español, ¿verdad? Ya les puse en español, ya para que no digan mal la gente, está en inglés. No es inglés. Ya. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta de lo 8? ¿Todo claro? Ya saben, si no está claro, por favor, a investigar, a leer. Bueno, ahora a leer. Mientras haya luz, bajen los libros para que y tengan cargada la laptop. Y en el celular ya desinstalen las herramientas que se comen la batería, dejen solamente lo que necesitan. Mientras regresemos a la vida normal. Ya, lo siguiente es el tema de los modelos que existen para entender la arquitectura de las redes, ¿no? Entonces, básicamente, esto no ha cambiado 40 años, ¿sí? Hay dos modelos que me permiten entender cómo es que la red realmente intercambia la información. Recuerdan que dijimos hace la primera clase que el objetivo fundamental es el intercambio de la información. ¿Para qué yo implemento una red? Para intercambiar la información. Ahora, la pregunta es ¿cómo es que lógicamente se intercambia? Físicamente ya sabemos, ¿no? Físicamente a nivel del medio va una señal. Si es cable de cobre, irá una señal eléctrica. Si es fibra óptica, irá una señal óptica. Y si es que es un radioenlace, irá ahí una frecuencia, una radiofrecuencia. Y luego los sistemas de codificación, ustedes se dan gusto en eso ahí. ¿Quién es la comunicación? El Fabricio. ¿Y Sí. cómo uno? Mónica. Fabricio Abaca. ¿Cómo? La Mónica. Y creo que luego les da otra materia más arriba, ¿no? Claro, Fabricio es un niño en pañales frente a la Mónica. Ella sí sabe, sí sabe. Pero sabe bastante, aprovecho. Sí, sabe. Ahora justo viene terminando el doctorado, aprovecho. Ya, listo. Entonces hay dos modelos, el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Bueno, algunos objetivos de la materia, ya está claro ahí. Estos son los dos modelos que existen, el modelo OSI y el modelo TCP/IP, ¿no? De hecho, aunque parezca lo contrario, pero porque siempre se habla primero del modelo OSI, ¿no? Y luego se habla del modelo TCP/IP. Pero realmente, si es muy estricto en cuanto a tiempos, el primer modelo que realmente se empezó a usar fue TCP/IP. Sí, y después de un tiempo se documentó, porque realmente, bueno, al menos nosotros, de toda esta teoría del modelo OSI, usamos un solo protocolo. ¿Sí? En la vida real, en las redes actuales, un solo protocolo, que es el protocolo AYES. Eso hemos de revisar el siguiente semestre, Dios mediante. ¿Ya? No hay más protocolos basados en el modelo OSI. ¿Ya? Basados en el modelo OSI no hay más protocolos. El único protocolo que hay es el protocolo AYES. Pero dicho sea de paso, es el mejor protocolo de enrutamiento. Ya lo vamos a analizar. ¿Por qué? Entonces ahora vamos a asumir que el mejor protocolo de enrutamiento son los que aprendemos este semestre, que son 4 protocolos. ¿Ya? En este semestre vamos a revisar 4. El siguiente semestre revisamos 2, pero en la práctica el mejor que hay o uno de los mejores que hay es este, que está basado su funcionamiento en el modelo OSI. Entonces, bueno, como dice la teoría, el modelo OSI no es nada más que un modelo de referencia. ¿Cuál era el problema? Que previo a que se implemente o a que se desarrolle o a que se estandarice el modelo OSI, las empresas empezaron a desarrollar sus sistemas de comunicación, sus redes. Pero, ¿cuál era el gran problema? Que cada empresa creaba sus propios protocolos. Entonces, la empresa A creaba un protocolo de comunicación, la empresa B creaba otro protocolo de comunicación, la empresa C se creaba otro mecanismo de comunicación. Problema, no eran compatibles. O sea que yo no podía pasar tráfico de un dispositivo tipo A, de la empresa A un dispositivo B, y peor a un dispositivo C, porque eran incompatibles. Entonces, la oficina de estándares de los Estados Unidos, sí, la ISO,
se puso a trabajar en esto, ¿no? Porque claro, todo el tema este de las redes nació realmente en Estados Unidos, en las empresas de los Estados Unidos. Ahí empezó a desarrollarse todo ese tema. Luego ya obviamente como se estandarizó fue por todo el mundo y es lo que tenemos actualmente. Entonces en Estados Unidos dijeron, a ver, aquí tenemos que empezar a poner orden, porque si no, con el tiempo va a pasar que no nos vamos a poder comunicar entre nosotros. ¿Ya? O sea, no va a haber forma de comunicarse entre los diferentes fabricantes. Y de hecho al inicio había una empresa llamada DEC que empezó a desarrollar sus propios protocolos. IBM empezó a desarrollar sus propios protocolos. Y Xerox, que era otra empresa de las fuertes en Estados Unidos, de hecho al inicio Xerox empezó desarrollando sistemas de computación. Nosotros conocemos ahora que es la que vende las copiadoras, ¿no? Sí, de hecho se fueron ya por ahí finalmente. Pero al inicio, por la década de los finales de los 60, inicios de los 70, Xerox era una empresa de investigación en el ámbito de la comunicación de las redes. Entonces, cada uno empezó a formar su propio grupo de ingenieros a que trabajen. A ver, necesito comunicar este dispositivo con este otro dispositivo. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen? Y cada quien empezó a sacar sus protocolos. ¿Ya? Entonces, la ISO dijo, a ver, aquí tenemos que hacer algo. Tenemos que empezar a, de alguna manera, organizar a las personas y decirles, ¿quieren crear un sistema de comunicación? Sí, hay que seguir estos pasos. ¿Sí? Deben hacer esto, luego deben hacer esto y así, para que si otro dispositivo de otra empresa necesita comunicarse con ustedes, se pueda comunicar sin ningún problema. ¿Ya? ¿Qué ganamos? Ganamos que va a ir creciendo la comunicación, no se va a quedar estancada solamente con los usuarios de esa empresa. ¿Ya? Entonces, ese fue el objetivo y finalmente es lo que se consiguió, ¿no? Esas personas que estuvieron ahí dentro de este grupo, dentro de la ISO en ese momento, desarrollaron un documento, ¿sí? Un estándar que dice cómo se debería comunicar la red, ¿sí? Cómo se debería hacer para que un dispositivo de cliente se comunique con un dispositivo de servidor a través de una red. Pero claro, se comenzaron a revisar y se dieron cuenta que había muchísimos temas que topar, o sea, había muchas cosas que analizar. Entonces, ¿qué hicieron? Y ahí es cuando se desarrolló este famoso modelo de las capas. ¿Qué es una capa? Una capa no es nada más que una función lógica que se debe desarrollar dentro de la red. ¿Quién lo desarrolla? Los dispositivos, los componentes de la red. ¿Sí? Los clientes, los servidores, los equipos de networking, todos. O sea, todos deben trabajar de manera conjunta. Entonces, ¿qué hicieron? Fijaron esto en 7 capas. Claro, hubo discusión, ¿no? De lo que alguna vez yo leí. Inclusive hubo una propuesta de 18 capas para tratar de minimizar, de que los problemas sean mucho más pequeñitos, ¿no? Y comenzar a resolver el problema más pequeñito. Pero imagínense 18 capas, nunca nos hubiéramos aprendido. Claro. Y después de tanta discusión, finalmente llegaron a 7 capas. Que uno dice, pero son 7, ¿cuándo me voy a aprender? Ya con el tiempo, como vamos usando, ya no sabemos de memoria las capas. Pero más que las capas hay que recordarse las funciones. ¿Ya? Entonces, ahí están las 7 capas. Para los que ven por primera vez, capa física, enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. ¿Ya? En la carrera se ven las primeras 4 capas. Eso se ve del modelo OSI. Y de hecho, la formación de ustedes es de las primeras 4 capas del modelo OSI. Telecomunicaciones es la capa número 1, solamente la capa número 1. Y en redes analizamos la capa número 2, la capa número 3 y la capa número 4. Y el resto, esto ya es desarrollo de aplicaciones, lo que no es nuestro logro de aprendizaje en la carrera. De eso ya no nos encargamos nosotros. Si yo no me voy a poner a desarrollar una aplicación para que trabaje sobre la red, ese no es mi trabajo. ¿Ya? Claro que ahora ya en las empresas ya no están así, ¿no? Porque, ¿usted es ingeniero o no? Entonces ya de saber, vaya a programar la página web. No es trabajo nuestro. Y uno se pone a programar cualquier cosa. Claro, buscando en internet logra programar, pero el diseño de llorar, ni siquiera de llorar, sino de cortarse las venas. Unos colores ahí fucsias que le gusta al que está haciendo, pues. Porque no sabe de diseño. Hay una materia de teoría del diseño de interfaces de usuario. Me imagino que debe ser muy aburrida, ¿no? Al que le gusta, ahí estará hecho encantado, ¿eh? Pero hay toda una teoría. ¿Sí? Alguna vez hay un compañero que es compañero de oficina de esa materia y me mostraba un libro de 800 páginas.
Y ese libro ya tenía como 20 años, decía, pero que es la Biblia, ¿no? O sea, es como para nosotros el modelo OSI. Entonces ahí está toda la teoría. Y entonces, porque si no, cuando alguien se pone a hacer para el trabajo una página web, imagínense cómo es una imagen más grande que la otra, desproporcionada, pero uno le queda viendo hermoso, ¿no? Está la mejor página web del mundo, no hay una mejor que esta. No es nuestro trabajo, a nosotros no nos interesa eso. Hay que saber por cultura general, pero no es nuestro trabajo. Nosotros en redes, estas 3 capas. Y en tele, ustedes, bueno, y en tele se dan gusto. Y por eso yo eso no voy a mencionar nada. Ustedes tienen el documento para que lean. La parte de la capa física está orientada a redes. Está la teoría y un poquito de teoría de lo que hemos conversado. Nada más. Pero donde ustedes tienen que dominar capa 2, capa 3 y capa 4. O sea, tienen que saberse de memoria cómo funciona, para qué sirve, las funciones, los protocolos, cómo está compuesto cada protocolo de la capa 2, de la capa 3, de la capa 4. La ventaja es que ahora, en capa 2, deben saber ustedes 2 protocolos. Capa 2 de la LAN y capa 2 de la WAN, nada más. Sí. Antes habían 6 protocolos en la capa WAN, 6 protocolos de la capa 2 de la WAN. Y había que saber, y de hecho antes la carrera tenía una materia WAN, donde se analizaba solamente sus 6 protocolos. De hecho, los más difíciles eran los de la WAN. Era realmente toda una teoría matemática y muy interesante. Ya, entonces ahora hay 2, facilito, 2. En la LAN, Ethernet. Y en la WAN, MPLS. Y se acabó, no hay más. ¿Ya? El resto de protocolos, gracias a Dios, desaparecieron. Ya nadie utiliza. Lo que utilizamos en la WAN es MPLS. ¿Ya? Pero en la capa 3 ya se va complicando, ¿no? Porque en la capa 3 está IP. Bueno, en la capa 2 también ARP, ¿no? Un poquito ahí, recordar un poco de ARP. O sea que estamos hablando de 3 protocolos. Pero de esos 3, lo que me interesa es que se sepan de memoria, Ethernet y MPLS. Este semestre vemos Ethernet, el próximo semestre todo el fin de ciclo MPLS. ¿Sí? Porque es extenso, realmente es el curso muy extenso. ¿Ya? Entonces, esos 2 protocolos, nada más. El de ARP ayuda tal vez un poquito ahí de entender para qué funciona, ya vamos a hacer ejercicio más adelante, pero nada más. Ya, pero ya se va complicando, ¿no? Porque en la capa 3 ahí sí ya no son 2, ya son varios protocolos. Ahí está ICMP, ahí está IP versión 4, ahí está IP versión 6, ahí está OSPF, ahí está IGRP. Y de hecho, por pasar por la capa 3 también está RIP, ¿no? Finalmente se encapsula en capa 4, pero pasa por capa 3, de ley. O sea que también hay que saberse RIP, y también hay que saber BGP, y también hay que saber IPsec, y también hay que saber GRE. Entonces ahí sí ya vamos, por lo menos 8, 9, como el próximo semestre, 14 protocolos, que son los que se utilizan en la vida real. Entonces ahí ya... Y luego llegamos a la capa de transporte, ahí un poco ya se nos menora el trabajo. Habían hasta hace 5 años atrás 2 protocolos. O sea que de los 40 años, 35 años tuvimos 2 protocolos, una maravilla. Ahora tenemos 3, nada más. TCP, UDP y QUIC, que ya vamos a analizar más adelante. De hecho, hoy por hoy, QUIC es lo mejor que hay, ¿no es cierto? O sea, es lo mejor. Y sé que ya están haciendo pruebas para QUIC, para base de datos. O sea que al final se va a terminar utilizando QUIC. Y luego en la capa de aplicación están todas las aplicaciones, ahí vamos a mencionar. De hecho, el siguiente tema es la capa de aplicación. Mencionaremos de manera general las aplicaciones que normalmente utilizamos, ¿no? Ahí está el servicio web, el servicio de transferencia, el servicio de correo electrónico, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, el documento, vean, y no es que se lo hizo de manera inmediata, ¿no? Todo el tema empezó por los años 80, pero recién el documento fue aprobado en el año 84. ¿Sí? Y en el año 83 los representantes de las mayores empresas de computadoras y de telecomunicaciones en Estados Unidos se sentaron a discutir qué vamos a hacer. Y al final, después de un año de reuniones muy acaloradas, finalmente terminaron aprobando el tema de este documento del modelo OSI. ¿Ya? Entonces ya hemos de ir conversando. Ahí está un poco el resumen de las funciones de cada una de las capas. La capa física se encarga de eso, de explicar qué tipos de medios físicos vamos a utilizar dentro de las redes. Los tipos de conectores, los tipos de cables, las frecuencias que se van a utilizar en el radioenlace, qué frecuencias, ¿ya? Qué tipo de
de codificación y de decodificación se van a utilizar, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienen ustedes el no retorno a cero y un montón de cosas más. Aunque en la realidad eso no se utiliza. El NZR eso no se usa. Porque imagínense, en eso fueron de los primeros y es extremadamente ineficiente. Necesitamos un nivel de señal para representar un bit. Claro. Entonces, a las tasas que hemos llegado, estamos hablando, acuérdense, en 800 gigabits por segundo. Hubiese sido imposible si no hubiéramos también trabajado en el tema de las comunicaciones, de los sistemas de codificación. Si no se hubieran desarrollado los sistemas que actualmente existen, 8B, 10B, etcétera, ¿sí? Que ustedes ya más que ustedes son expertos en eso. Entonces, no se hubiera llegado a alcanzar las tasas que actualmente manejamos. Pero todo eso está aquí en el tema de la capa física. La capa de enlace de datos tiene que ver con el direccionamiento físico, con los mecanismos de conmutación, ¿ya? Y se puede hacer conmutación a nivel de la LAN o a nivel de la WAN. A nivel de la WAN, ¿cómo se hace conmutación? Con MPLS. A nivel de la LAN, ¿cómo se hace conmutación? Con Ethernet. ¿Os acordarán de eso, no? Puede ser que ahí salga la pregunta de complete. La tecnología de conmutación de redes WAN es, ya saben qué poner, MPLS. ¿Sí? Esa es la tecnología de conmutación WAN. MPLS. Y la tecnología de conmutación LAN, Ethernet. No se preocuparán de si es mayúsculas o minúsculas, la plataforma se configura para que sea indiferente. Pero si ponen MLPS, les va a poner 0. Claro, porque lo que compara es la palabra. Y MPLS no es igual a MLPS, ¿no es cierto? Entonces, acordaránse de eso. Y paz, por favor, paz. ¿Verdad? Entonces, no hay corrección. Es que yo me he equivocado. ¿Para qué escribe mal? Eso ya no es mi culpa. Es que yo sí me sé, pero escriba bien. Entonces, verán cómo se escribe Ethernet. Tendrán cuidado en esa parte. E-T-H-E-R-N-E-T, Ethernet. Y MPLS, no hay por dónde perderse ahí. ¿Ya? Luego, la capa de red se encarga de dos cosas fundamentales. Direccionamiento lógico, aquí están las direcciones IP. O sea, las direcciones IP son direcciones de capa 3. ¿Ya? Las direcciones IP versión 4, direcciones IP versión 6. Y algo que cubre de este curso el 80% del temario, el enrutamiento, routing. ¿Ya? Entonces, nosotros nos debemos de quedar el 80% trabajando en routing. Nos toca ver rutas estáticas, estándar, flotantes, ¿qué más hay? Sumarizadas, por defecto, con IP versión 4, con IP versión 6, solamente ahí 8 tipos de rutas. Y nos toca ver RIP con IP versión 4, RIP con IP versión 6, o SPF con IP versión 4, o SPF con IP versión 6, EGRP con IP versión 4, EGRP con IP versión 6. ¿Qué más? ¿Qué más, Fernanda? Nada, digo aquí. Aburrido. BGP con IP versión 4, BGP con IP versión 6, Access List con IP versión 4, Access List con IP versión 6, IPC con IP versión 4, porque ahora, por eso les dije, es bueno y es malo. Es malo para ustedes porque les toca estudiar el doble. ¿Sí? Les toca estudiar el doble. ¿Ya? Luego, capa de transporte. La capa de transporte se encarga de la gestión de la conexión extremo a extremo. Desde este computador hasta el servidor de Facebook por algún lugar del mundo. Entonces, ¿quién controla esa conexión? Desde este computador hasta el servidor de Facebook, pasando por toda la red. ¿Quién controla eso? La capa de transporte. ¿Ya? Y hay algunas funciones como la recuperación de errores, bueno, la verificación de errores, la cosa que no hace recuperación, pero la verificación de errores, la segmentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí están los protocolos que ya dijimos hace un ratito, TCP, UDP y el protocolo QUIC. Ya vamos a hablar de eso. Y luego está la capa de sesión. En la capa de sesión normalmente están algunos protocolos que permiten hacer encriptación. Por ejemplo, el protocolo SSL. Entonces, ¿cómo aseguro la sesión del usuario? ¿O qué hago para garantizar que la información que se esté enviando a través de una sesión esté segura? Entonces, ahí están definidos algunos protocolos. Por ejemplo, SSL. ¿Ya? Y luego en la capa de presentación está toda la representación de datos. ¿Sí? Ahí se representan los datos, cómo
accedo yo cuando necesito conectarme a un sitio web? ¿Qué es lo que hago? Hay una representación, hay una identificación. Ya vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esa identificación se llama FQDN. Nombre de dominio totalmente calificado, es la traducción de eso. FQDN. O sea, cuando yo me conecto a www.google.com o a www.spoch.edu.es, eso es un FQDN, ¿sí? Entonces, olvidaránse del término, es el nombre de la página, eso no es el nombre de la página, eso es el FQDN del sitio web. Nombre de dominio totalmente calificado, traduce eso, ¿no? O sea, ese es el término técnico, ¿sí? Entonces, si la pregunta dice, ¿cómo se denomina la identificación de un sitio web o de un recurso a nivel de la capa de aplicación? Porque realmente es así. La identificación de los recursos o de los servicios a nivel de la capa de aplicación es un FQDN. Un FQDN, ¿sí? No pondrán el nombre de la página. El sistema les pone SER. Verán, ya les estoy diciendo, FQDN. No importa si ponen en mayúsculas o en minúsculas, eso no hay problema. ¿Ya? Y a nivel ya de la capa de aplicación, ahí están, como dice la presentación, todos los servicios que la red provee al usuario. O sea, en conclusión, la capa de aplicación es la que está más cercana al usuario y la capa física es la que está más cercana al medio de comunicación, pasando por el resto de funciones. O sea que cuando yo me conecto a Facebook, me estoy conectando a la capa de aplicación de la red que me provee el servicio de Facebook, por poner el ejemplo. ¿Ya? Y ahí está Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok, todo lo que ustedes quieran. ¿Ya? Los servicios de base de datos, los servicios de transferencia de archivos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, ¿cuántas aplicaciones tenemos, Johan? En teoría, ¿cuántas aplicaciones podríamos tener dentro de una red? Una red. Claro. 10, 20, 80, 100, 1000, ¿cuántas? Un número. ¿Ilimitado? No es delimitado. ¿Cuántas aplicaciones en una red? ¿Cuántas aplicaciones puedo tener en una red, en teoría? Jessica, ¿dónde está Jessica? Sandra. Alexandra. Sandra, Alexandra. El número de aplicaciones, o sea, yo tengo una red y viene el gerente y le dice, oye, ingeniera, y aquí, ¿cuántas aplicaciones podría tener así como máximo ya, así lo máximo que podría tener? Entonces tú le dices, a ver, aquí la verdad, el estándar soporta 10. No es verdad, ¿no? Pero ¿cuánto soporta? Ingeniera Fernanda. Ayúdele a la ingeniera Alexandra. ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué hacemos? No voy a ser ingeniera, dice. Ah, bueno. Ya. Ingeniero Ángel. De protocolo. ¿Cuánto? 5. Pero Alexandra dice No, 10. es que- Usted no le contrato, vaya nomás. Y luego viene Eric y dice, no, son 20. Ingeniera, tenga la bondad. Si ¿Cuántas? Si tomamos en cuenta los protocolos, entonces dependería de cada protocolo. Pero hay un límite. ¿Cuál es el límite? Bueno, el mínimo. No digo el mínimo, el máximo. Tú diseñas para el máximo, no para el mínimo. Pues. El máximo. Porque, ¿qué pasa, Alexandra, si diseñas para el mínimo? Llega el máximo y se cayó todo. O sea, siempre tienen que pensar, y eso es ley de vida, siempre tienen que pensar cuando tengan un problema, lo peor que puede pasar y buscar la solución. No lo mejor que pueda pasar. Pues. De hecho, en todo el sistema está lo mejor, ¿no? Claro, hasta llegar allá. ¿Ya? ¿Cuánto, Sandra? ¿No? Samia. Luis. James. 65.535. ¿Por qué, Alexandra? Porque el número de aplicaciones está relacionado con el puerto de la capa de transporte. ¿Sí o no, Erika? Después, el ingeniero es managente. ¿Qué no, Luis? No, Luis no. Todavía tiene un cartucho más. Un cartucho más. ¿Sí o no? ¿Sí o no que hay un... A ver, Luis, eso no es verdad, Luis. Que hay un campo en la cabecera TCP o en la cabecera UDP. ¿De cuántos bits son? Sí, es 2 Un campo que determina cuántas aplicaciones podría tener yo. ¿De cuántos bits es? De 16, no, de 8 más, de 16. Sí. Que es el puerto de origen y el puerto de destino.
Y el puerto de destino está íntimamente relacionado con la aplicación, ¿sí o no? ¿Sí o no, Erika? No, viéndome los ojos. ¿Por qué se olvida? Ángel, ¿por qué se olvida? No se puede olvidar esas cosas obvias, básicas. A mis amigos de primera ya saben lo que tienen que ir a estudiar. ¿Sí? Yo sé que hay muchísima materia, yo sé, pero ustedes son los ingenieros de telecomunicaciones del SPOSH, claro. Si no saben ustedes, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Verán que van a empezar a quitarles el trabajo los de ingeniería telemática que todavía no saben. ¿Sí? Entonces ahí ustedes deciden. ¿Ya? Mis amigos de telemática también tienen una formación en telecomunicaciones, no tan fuerte como la de ustedes, pero sí tienen. Entonces ustedes no van aprendiendo y no van entendiendo y estudiando el punto diferenciador, al final les van a ganar los puestos de trabajo. Claro. Y probablemente si el de telecomunicaciones no puede hacerlo, lo hagan de telemática. Y si el de telemática no lo puede hacer, probablemente lo hará el de TI. ¿Sí? Perdón que hable en primera palabra, pero yo fui de los que me opuse a que se creen las carreras de telemática y de TI. Pero claro, era un pajarito ahí insignificante, ¿no?, frente a toda la manada. Porque si se dan cuenta, al menos telemática es muy, muy, muy similar a lo que nosotros tenemos. Muy similar, realmente. ¿Cuál es la diferencia? En el tema de redes, verán. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tienen 2 años para ver lo que ustedes ven en 1 año. Desafortunadamente. Porque a mi juicio pusimos demasiadas materias aquí. Aquí tienen ustedes como 8 materias aquí. De la MASH, de la parte profesional tienen 8 materias. Y aquí tienen 2 en estas 3 capas. Es ilógico, ¿no es cierto? Si es una sola capa y aquí son 3 capas, por lo menos 5-3, 4-4, algo, ¿no? O sea, entre esto y en esto son 10 temas, ¿no? Porque vamos, comunicaciones 1, comunicaciones 2, propagación, radioenlaces, como 1, como 2, ópticas, inalámbricas, móviles, IoT, 10, vean, ahí están, no eran 8, perdón, me equivoqué, 10. ¿Cuántas tienen ustedes de redes? 2, por eso queremos hacer el diseño, porque no es culpa de ustedes, pero tampoco es culpa mía, a mí me toca dar lo que me toca dar. Con Luli discutíamos, pero quítenles, ¿qué les quito? El modelo OSI. Imagínense si no les explico el modelo OSI y voy de una a direccionamiento IP. Regados, claro. Entonces quítenles IP, ¿qué les enseño? Entonces ya se supone que ya sabrán. Claro, vamos a enrutamiento. Van a enrutamiento sin entender IP y sin entender el modelo OSI, se van a perder. ¿Qué van a aprender? Servicio de comando, de memoria. Eso se van a poder entender. No es culpa de ustedes, es culpa, hay que agradecerle, y no sé si aquí habrá algún amigo lover de aquel señor, hay que agradecerle a aquel señor. A él se le ocurrió. Las ingenierías, 8 semestres. Nosotros peleándonos ahí, bronqueándonos, avanzamos a dejar en 9. Avanzamos a dejar en 9. Y verán que en noveno ustedes tienen, creo que 2 materias realmente. Estos son trabajo de titulación y las prácticas, y se acabó. Se acabó, o sea que en la práctica ustedes se forman en 8 semestres. Por eso es que séptimo es durísimo, o sea, esto es juego de niños realmente. El siguiente que viene es el peor semestre de la carrera, porque ahí están todas las materias duras de la carrera, que antes teníamos distribuidos, ¿no? Antes de que entremos en el rediseño, nosotros teníamos 5, 6 materias de redes. Y también obviamente 8 materias de telecomunicaciones, eso no ha cambiado. Lo que cambió fue que, claro, imagínense, fue el Jefferson, el Osvaldo, el Hugo, el David contra mí, pues 4 contra 1. Yo dije, a ver, vengan de 1 en 1, pero fueron montoneros. Ya no hubo cómo, ya no hubo cómo, ya. Entonces ya finalmente dije, yo no tengo problemas, o sea, yo sí les puedo enseñar en 2 semestres lo que se venía dando en 6 materias. Bueno, tenemos 3 materias realmente, porque la tercera es seguridad de redes, ¿no? La que todavía se mantuvo, ¿ya? Pero estos contenidos se veían en 4 materias. De hecho, antes había redes, había ruteo 1, había ruteo 2 y había WAN, esas 4 materias. ¿Y qué nos tocó hacer? Redes y ruteo 1 en redes de datos 1. Y ruteo 2 y redes WAN en
redes 2. Ya nos alcanzó. Y él fue... Sí, pero lo que pasa es que eso es otro drama en el CENESID, que no, que sí, que pueden, que no pueden, en eso andamos, ¿no? Ojalá. Pero en telemática, sí, desde el principio, ellos tienen, de hecho ellos tienen como 8 materias en redes, y tienen como 6 materias en telecomunicaciones. O sea, no dominan, pero saben. O sea, saben, porque tienen materias, tienen como 1, tienen como 2, tienen radioenlaces, tienen móviles, tienen ópticas, todo tienen. ¿Claro? Todo tienen en telemática. Por eso cuando se presentó, vuelvo y repito, yo fui el que me puse, dije, no puede ser posible. Y con los compañeros obviamente también nos opusimos, ¿no? Está el Hugo, el David, todos, pero claro, fue una decisión, hay que decir, política. Política. Así de simple. Y ahora, cuando el estudiante de sexto curso quiere estudiar en la grandiosa Spoch, dice, y ahora, pero antes había solo telecomunicaciones, de maravilla. Pero ahora hay telecomunicaciones, telemática, TI, y si uno se pone a revisar, todas, actualmente, todas, casi, es lo mismo, casi. En TI un poco más orientado, algo más orientado a la gestión de base de datos, de servidores, ese tipo de cosas, pero deben saber también de redes, ¿vale? Claro, si no, ¿cómo hacen? Fregados estamos. Entonces, ¿qué nos toca? Ya este rato ya no se puede hacer nada. De hecho, verán, les cuento la última. Este semestre entraron a telecomunicaciones 35 estudiantes y a telemática 80. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Lo que les he venido diciendo permanentemente. El factor diferenciador. Aprender cosas adicionales. Hacer cursos de certificación. En lo posible, cuando se gradúen, certificarse. La Academia Palo Alto está aprobada. Y los 5 primeros cursos son gratis para los panas. Ustedes son panas, para ustedes son gratis. Pero hay que estudiar, claro. Y no hay que quedarse solamente con los cursos, hay que llegar a la certificación. Porque eso es lo que en la empresa, cuando vas a la empresa te dicen, venga, ven, interesante. Usted dice, verá, hice 10 cursos de Palo Alto, a ver, pero preste la certificación. No, es que tengo los cursos que me da. No, eso es un curso de haber hecho, o sea, es un certificado de haber hecho un curso. Lo que necesito es una certificación. Es como en Cisco. Es que me hice los 3 semestres de la San Marino, como la... Entonces hice los 3 cursos, pero la verdad es que ya después no hubo dinero, ya me dio pereza. No sirve. Entonces, les digo a los de Redes 2, no. Ustedes cuando se gradúen deberían ir, ni siquiera con el cartón de ingenieros, eso no sirve. O sea, en la vida real no sirve, eso es el requisito. ¿Sí? Antes por eso había fiesta, pues antes, en la familia. Fiesta, mi hijo se graduó de ingeniero. Lo mejor que le pasó a la familia en 40 generaciones. Ahora ya, el ingeniero, pero ¿y qué sabes? Otro ingeniero, otro más. ¿Ya? Entonces, el eje diferenciador en la empresa, ¿no? Soy ingeniero del Spoch, ya empecé a la basura, pero ¿qué más? Tengo Cisco, CCNA, tengo Huawei, tengo Juniper, tengo MikroTik. Qué bueno, pero espere, además tengo FortiGate, tengo Palo Alto. Pero también tengo AWS de Amazon. Y además tengo unos cursos de Google. Y además hice uno de ciencia de datos, por si acaso. Y sabe que vengo haciendo uno de ChatGPT. Tome, ahí está. El gerente de una, venga, vea, ¿qué puesto quiere? Gerente, ¿no? Claro. Pero si llegas, yo estudié ahí con el ingeniero Lechán. Ya, ¿y qué más? Y no muere todavía, me dice. Y no muere todavía. Sí, ayer justo estuve conversando, que ahora estoy fregado con el tema de la luz. Estoy haciendo una gestión con un pana. Tengo un pana que se llama Luis, o sea, otro pana. Está de jefe de ciberseguridad del Banco del Pichinche, se llama Luis Pazmiño. Orgullosamente ex estudiante de telecomunicaciones y de la Politécnica. Es muy importante. Ya, pues sigamos. ¿Preguntas? ¿Respuestas? Nada. Bueno, y luego está de ese pequeño corte comercial. Es necesario para los auspiciantes. Luego está el tema del modelo OSI, el modelo TCP/IP, que vean, formalmente inició en el año 82, o sea, 2 años antes de que el modelo OSI se documente, ya teníamos modelo TCP/IP. Ya.
los documentos, y eso sí me interesa que sepan, los documentos del modelo TCP/IP, todos los documentos se denominan RFCs o RFC. O sea, si yo necesito estudiar o entender cómo funciona un protocolo del modelo TCP/IP, ¿a dónde me tengo que referir? No al libro, pues ¿para qué voy a ir al libro si en el libro lo que está hecho es puesto cierta parte del RFC, no toda, obviamente. Pues tengo que irme al RFC. Son documentos públicos. Ustedes buscan ahí. De hecho, el sitio es www.rfc.org. Ahí está una paginita muy simple, no es la gran cosa. Tiene una barra de búsqueda, les ponen ahí. ¿Ya? Y ponen ahí IP versión 4 y les muestra todos los documentos de IP versión 4. Y ahí comienzan a revisar. Y más del modelo OSI también se encuentran los RFCs. Sí, pero es un solo estándar, tomarás en cuenta. Es un solo documento donde te explica todo esto de las funciones de cada capa y eso. Sí, sí. Pero hay un documento, sí. Pero lo que en la práctica utilizas, Alexandra, ¿qué es esto? Porque estos sí son los que ya en la realidad utilizas. O sea, dicho de otra manera, no vas a encontrar un documento del modelo OSI de IP versión 4, porque ellos no son los que crearon esto. ¿Quién creó el modelo TCP/IP? ¿Ya? Entonces, a veces hay mucha confusión en esto. Entonces, ¿qué hace el modelo OSI? El modelo OSI dice, a nivel de capa de red debe haber una forma de identificar a los dispositivos. ¿Sí? Los fabricantes están obligados a utilizar un mecanismo de identificación. ¿Cuál? Ahí se vean ustedes. Pero es importante que ese mecanismo sea estandarizado. Él no dijo cuál, él dijo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, TCP/IP dijo, ya, como el estándar dice que debe haber una forma de identificación, entonces yo me voy a crear algo llamado la dirección IP, versión 4 inicialmente. Después, cuando se agotaron, crearon dirección IP versión 6. IP versión 4 e IP versión 6 sigue siendo un mecanismo de identificación de los dispositivos a nivel de la capa de red. En este caso, en el modelo TCP/IP, ¿cómo se llama esta capa? Internet. Como ya pueden ver en la gráfica, ¿qué pasó? Como ya se documentó todo, ¿no? Entonces, la gente de hecho, ¿quién genera la RFC? Hay una institución a nivel mundial que se encarga del diseño de todo esto, ¿no? La IETF. Y la IETF va generando grupos de trabajo. Tengo la suerte de tener un amigo colombiano que es parte de uno de los grupos de trabajo de la IETF. Que están trabajando en segment routing. Se llama Spring ese grupo, ¿no? Y hemos de conversar de segment routing. Y de una vez les cuento, segment routing es lo último que hay en las redes de los proveedores de servicios. Y en Ecuador hay dos proveedores que ya están usando o que ya están migrando a segment routing. Movistar y Claro. Y probablemente ya luego vendrá Telconet, CNT y todos. Porque esa es la tendencia, ¿no? Es irse hacia allá, hacia el modelo de enrutamiento basado en segmentos. Pero para entender el modelo de enrutamiento basado en segmentos hay que saberse de memoria enrutamiento TCP/IP. Por eso es que es obligatorio. ¿Ya? ¿Sí está claro? Entonces, como digo, se llama Carlos Trujillo, el pana colombiano. Muy bueno realmente. Y es muchacho, debe tener unos 36 años. Y ya tiene 12 CIS. Bueno, y más que eso, o sea, la carta de presentación de él, y por eso es que Cisco lo está queriendo llevar. Pero claro, él no, dice que no se va porque va a extrañar la comida colombiana. Entonces, y debe ser, no es como irse del país y quiera comerse un encebollado en España. No, es lo mismo. De balde no ha de haber, ¿sí o no? Imagínense, sentado en la vereda, aún eso no hay. No hay. Aunque ahora ya no hay cómo sentarse en la vereda, vienen y nos van robando, así es que cuidado. Pero bueno, entonces, la IETF a través de los grupos dijo, a ver, el modelo OSI me recomienda, porque es una recomendación, ¿no? Me recomienda que a nivel de la capa de internet o a nivel de la capa de red debe haber una forma de identificar los dispositivos. ¿Ya? Entonces vamos a crear IP versión 4. Listo. ¿Ya? Pensemos en el modelo OSI como los planos de la casa. Ustedes en los planos de la casa ven los dibujitos, ¿no? Y ahí ven bueno, como uno no es arquitecto no entiende muchas cosas. Claro, las dimensiones obviamente entiende, pero hay otras cosas que ¿qué también será?
Y viene el ingeniero civil, aunque en nuestro caso viene el maestro mayor, ¿no? Porque no es que uno contrata al ingeniero civil. Al arquitecto ya porque tiene que dibujarme los planos, ya hay que ser aprobado en el municipio y un montón de cosas más. ¿Ya? Y por hacerme ese dibujito en 2 dimensiones me cobra lo peor, y me cobra caro. Cuesta, es caro. Ahí tienen ustedes 2 opciones. Que haga la obra el ingeniero civil, que también les va a cobrar caro, o que haga finalmente, porque ¿qué hace el ingeniero civil? Le pone a trabajar al maestro mayor, pues obviamente. Finalmente el que termina haciendo ¿cuál es? El maestro mayor. Y entonces el maestro ya mayor con experiencia ya sabe leer de maravilla los planos. Y dice, no, aquí está equivocado, vamos a hacer esta, aquí hacer esta otra parte. Entonces el modelo TCP/IP finalmente termina siendo el ingeniero civil o el maestro mayor, el que ya hace las cosas. Y entonces el modelo OSI es el arquitecto que hace el plano, ¿no? Ahí de manera se imagina él abstractamente ahí dibujando. Y esto hay que hacer. Ya, pero ahí no me dice cuánto hierro necesito, cuántos cementos será, cuántos miles de ladrillos habrá que poner, ¿no es cierto? No me dice nada. ¿Cuántos metros de cable número 16, número 14, número 18 tengo que poner? No sé, eso no me dice. ¿Eso quién hace? El ingeniero civil. Aquí lo mismo, el modelo TCP/IP. ¿Y nosotros qué usamos? ¿El dibujo o ya la casa hecha? ¿Qué usamos? Obviamente. Entonces, ¿qué? En la vida real, ¿qué usamos? Esto es lo que ustedes usan todos los días. Entonces, como se pueden dar cuenta ahí, se redujo de las 7 capas a 4 capas. Entonces, la primera capa, que tiene varios nombres, ¿no? Acceso a la red, en la última actualización de los RFCs, se habla de la interfaz física de la red, sí, pero da lo mismo, es un nombre nada más. Entonces, la primera capa, acceso a la red o interfaz a la red, aquí se unen las funciones de la capa física y de la capa de enlace de datos del modelo OSI. O sea, todo lo que dijo el modelo OSI en esas 2 capas, el modelo TCP/IP dijo, ¿para qué voy a estar separando de gana ahí? Le confundo al usuario y además no me interesa, entonces le voy a poner aquí todas las 2 funciones. Y entonces ahí están las 2 funciones. ¿Ya? Entonces, verán, la tecnología Ethernet, pregunta de evaluación. La tecnología Ethernet, ¿en qué capa del modelo OSI se encuentra? En la capa de enlace de datos. ¿Ya? La tecnología Ethernet, ¿en qué capa del modelo TCP/IP se encuentra? En la capa de acceso a la red o interfaz de red. Ahí se encuentra. ¿Ya? La fibra óptica, la definición de los cables, la comunicación por radioenlace. ¿En qué capa del modelo OSI se encuentra? En la capa física. ¿Sí? Lo mismo en el modelo TCP/IP, ¿dónde se encuentra? También en la capa de acceso a la red. Por eso digo que se unieron las funciones. Ya, ahí se unieron las funciones. En la capa de Internet, ¿sí? Y de ahí viene el nombre de nuestra red que conocemos, ¿no? Porque cuando yo me conecto al Internet, alguien se ha preguntado ¿por qué se llama Internet? Si ustedes se ponen a buscar información, eso es interconexión de redes, significa eso. Internet Working. Y ahí nació el término Internet. ¿Qué es el Internet Working? Interconectar diferentes redes que están dispersas por el mundo. Y entonces en el modelo TCP/IP dijeron, esta capa se va a llamar la capa de Internet Working. De hecho, yo estuve en un podcast con uno de los 2 ingenieros que desarrollaron esto, ¿sí? El tema del modelo. Y entonces ahí le preguntaron, ¿no? Y me pareció interesante esa pregunta. Alguien preguntó del público, ¿y por qué les pusieron Internet? Y él, sonriendo, dijo, porque Internet Working iba a alcanzar, iba a ser mucho más grande que el resto de capas. Pero realmente esta capa es de Internet Working, interconexión, así es como realmente se llama, pero obviamente en inglés, ¿no? Internet Working. Entonces, si se dan cuenta, Internet Working iba a ser muy grande, no iban a entender, entonces dijeron Internet, dejémosle en Internet. Ya, por eso que se llama Internet. Y entonces en Internet, en la capa de Internet están todas las funciones de la capa de red del modelo OSI. Y ahí están nuestros protocolos, ven, ahí están lo que les decía hace un rato, IPv4, IPv6, OSPF, el RIP, BGP y CMP. Alguien puede decir, pero a ver, usted en clases dice que RIP y BGP llegan hasta la capa de transporte. Claro, pero bajan. Y al momento de bajar, ¿pasan o no pasan por la capa de red? Claro que pasan por la capa de red. ¿Y por qué están ahí? Porque finalmente son protocolos de enrutamiento. ¿Y en dónde está indicada la función de enrutamiento? En la capa de Internet. ¿Ya? Por eso también están ahí los protocolos. Y ahí también está el CMP. O sea que en principio deberíamos sabernos 2, 4,
A ver, 5 y 3, 8 protocolos en principio. Que sería RIP, OSPF, EIGRP, AES, BGP, IP versión 4, IP versión 6 y además ICMP. ICMP versión 4, ICMP versión 6. O sea que estamos hablando ya de 9 protocolos. En este semestre tenemos que entender al menos 9 protocolos. Entonces aquí abajo era 1, no. 1 más 9, 10 protocolos. Y acá arriba 3. Esos 13 protocolos de memoria al final del semestre. De memoria. Esa es la base para entender lo siguiente. Si no, estamos perdidos. La capa de transporte, TCP, UDP y QUIC. Yo le puse QUIC aquí en la imagen, edité porque no estaba TCP y UDP. Y vi porque la fuente todavía era bien. El gráfico me pareció bonito, por eso vi. Ya. Y luego en la capa de aplicación, ahí están todos los que ya conocemos. Y ahí están las funciones, exactamente lo mismo. ¿Sí? Estándares de medios físicos, direccionamiento y switching. En la capa de interfaz de red. Interfaz o acceso a la red, eso sí es sinónimo. O sea, yo puedo hablar de interfaz de red o de acceso a la red sin ningún problema. Ahí está en la capa de internet, direccionamiento lógico, enrutamiento, lo mismo. En la capa de transporte, la gestión de sesiones de extremo a extremo, el control de la transmisión, el control de los errores. ¿Ya? De hecho, hasta hace 6 años, 5 años atrás más o menos, hasta hace 5 años atrás no existía ningún protocolo de las redes de datos que haga una recuperación de los errores. Solamente detectaba errores. Llegaba un paquete con información o llegaban datos del usuario y a través de ciertos mecanismos que ya vamos a analizar, decía, estos datos están con errores. Y simplemente le pedía, en ciertos casos, retransmitir. Oye, retransmíteme lo que enviaste porque lo que me enviaste me llegó con errores. Pero era un problema, ¿no es cierto? Porque tenía que otra vez ir a la distancia a la que está el servidor o el cliente, como sea. Imagínense que son 20 kilómetros. Es más, 100 kilómetros. Entonces otra vez tiene que viajar, o otra vez el que me envió la información confiado que ya le llegó. Y le llega la noticia, claro que me llegó, pero me llegó dañado. ¿Sí? Entonces tiene que volver a enviarlo. Y otra vez llega con errores. Entonces, ¿qué hacía? Verificaba. Otra vez está con errores. No puedo procesar. Oye, envía. ¿Cuántas veces? 16. No se olvide. Hasta 16 veces. Si en la 26ª me llega con errores, ya le dice a la capa de aplicación. Oye, WhatsApp, no tengo forma de ponerte la imagen o el video o el meme. O TikTok, no tengo forma de ponerte ahí el video que estás viendo. Porque me está llegando con errores. No hay manera. Entonces la aplicación tendrá que esperar un momento y otra vez volver a enviar. Y otra vez empieza el jueguito este. Hasta que, gracias a algún ingeniero de Google, de hecho es uno de los estudiantes ahí, se han visto que Google hace cada año una escuela de verano, el Summer School, donde los chicos van a los retos de programación y este tipo de cosas. A alguien se le ocurrió, oigan, ¿por qué no creamos un protocolo? Ya vemos que en las redes TCP y UDP vienen trabajando excelente, 40 años. Pero hagamos que trabaje mejor, pues. Claro. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Por qué no creamos un protocolo que una las mejores características de TCP y las mejores características de UDP? Buena idea. Nadie había pensado en eso. Y crearon el protocolo QUIC. Y una de las mejoras es TCP y UDP no hace regeneración de errores, o recuperación, o corrección de errores. No hace. Solamente identifica errores, nada más. Entonces a estas personas que trabajaron le dijeron, ¿por qué no le ponemos corrección de errores? Y ahora el protocolo, si le llega un mensaje al protocolo QUIC y está con errores, él ya no le dice, oye, retransmíteme, espérame un rato, yo mismo voy a hacer el trabajo y le pasa ya. Por eso es que la tasa de transmisión y la velocidad es muchísimo mejor en QUIC. ¿Quién utiliza QUIC? ¿Quién utiliza QUIC? Google. ¿Quién utiliza QUIC? Facebook. ¿Quién utiliza QUIC? Amazon. Al día de hoy ya hay una gran cantidad de sitios web o de aplicaciones de usuario que utilizan QUIC. Ya voy a averiguar, o averiguarán si TikTok está utilizando QUIC o utiliza TCP o UDP. De tarea, averiguar. Pero YouTube, QUIC, de ley. De pronto que sí, ¿no? Porque es bastante rápido la herramienta, la red social. ¿Sí? Y para videos, o sea, para hacer para videos es bastante rápido.
Está de averiguar, pero bueno, entonces, y esto es interesante porque esto no estaba el semestre anterior en esta presentación, pero les quise poner, me pareció muy interesante. En cada una de las capas del modelo TCP/IP están definidos dispositivos de la red. Ayer hablamos en general de los dispositivos, ahora vamos a hablar por capas. En la capa de acceso a la red, hubs, los repetidores, los modems, estos equipos ya prácticamente en las redes reales no existen, pero están definidos. Un modem. ¿Qué es un modem? ¿Alguien ha escuchado hablar sobre los modems? Es un modulador y un demodulador de la señal analógica. Entonces eran unos equipos que se conectaban a la línea telefónica cuando el internet era por línea telefónica. Como internamente es digital, pero la línea telefónica es analógica, ¿qué necesitamos? Un equipo que transforme la señal, ¿no? La señal digital en señal analógica y la señal analógica en señal digital. Eso es el módem. Ahora esto ya no existe. ¿Quién tiene internet por línea telefónica? Es más, ¿quién tiene línea telefónica? Yo en mi casa pago la tarifa básica para llamarle a mi mamá. Porque a mi mamá le compramos el celular, pero ya perdió, porque ¿dónde me dejaría? Le pusimos TikTok, pero no quiere. Pero al que sí quiso, mi papá pasa sola en el teléfono ahora en TikTok. Y manda los TikToks. Pero bueno, esto ya no existe, ¿no? Esto sí hay switch y bridge. Estos son los equipos que... Entonces, pregunta de la evaluación. ¿En qué capa del modelo TCP/IP están definidos los switches? ¿En la capa de acceso o interfaz de red? Ya. Y luego en la capa 3, ¿no? Están los routers y están los switches. Ah, pero ¿cómo pueden estar también los switches? Pero son unos switches especiales. Switch Layer 3. Switch de capa 3. ¿Ya? ¿Perdón? Pregunten. Ya, sigamos. Preguntarán. Verán que no están preguntando nada. Verán que tienen una nota de participación en clase. Hasta ahora todos tienen 0 en participación en clase. Y los switches solamente funcionan como router. También, No, pues como switch. No, sí, pero tienen la que nos explicaba el otro semestre, las dos funcionalidades. Claro, otra claro. funcionalidad. Es que, a ver, Alexandra, cuando esté en capa 3, ¿tiene que llegar a capa 2 o no? Sí. Claro, o sea que este switch layer 3 hace funciones de capa 2 y de capa 3. Pero solamente hace las dos funciones. Claro, porque es de capa 3. Pero también debería ser de capa 1, ¿no? ¿Qué funciones hace en la capa 1? Regenera la señal. Cuando la señal llega con una amplitud que ya no se puede determinar. Entonces, ¿qué hace la electrónica de los puertos en el switch? Hacen la regeneración de la señal. Y de esa manera, ¿por qué es necesario esto? Porque, bueno, estos son temas electrónicos. Al final, los switches ahí, y en la fibra pasa lo mismo. Lo analicemos en la parte eléctrica, que es más fácil de entender. Finalmente, en teoría, llega una señal sinusoidal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice el puerto del switch? Si la señal llega entre 5 voltios y entre, no sé, 3 voltios, voy a decir que esto es un 1. Eso voy a decir. ¿Ya? Y si llega entre 2.9 y 1, voy a decir que esto es un 0. Imagínense que llegue en 0. El equipo se confundiría. No vayan a pensar que 0 voltios es el 0. No es así. Porque el 0 es indeterminado, no se sabe. Puede ser que la señal se invirtió, claro, y llega en 0, ¿no es cierto? O sea que esta señal viene por acá así. Y 0 y negativo, ¿no? Entonces él mide y sale 0. ¿Eso cuánto es? ¿De 0 o 1? No es nada. Entonces, los equipos de red y los equipos de informática y de computación en general tienen esta lógica en la parte del hardware, ¿no? Hay rangos de voltajes que representan un 1 y rangos de voltajes que representan en ceros, ¿no? Digamos que me llega la señal en 1.1. ¿Ya? El switch dice, esto es un 0. Pero, si envío al otro lado por la atenuación del cable, y al otro lado ya no va a saber que le llega, pues. Entonces, ¿qué tiene que hacer Alexandra? ¿Qué hace? Pasa la señal a un amplificador operacional, ¿no? Si mal no me recuerdo, chip 555 creo que era, en mi tiempo. ¿Ya? Eso hace prácticamente. ¿Y qué es lo que hace? Como él ya sabe, para que el otro lado entienda que es un 0, le voy a mandar el valor tope, ¿no? Que es 2.9, ya 2.9. Le regenera y envía la señal 2.9.
pasa por el cable, va atenuando, llega al otro lado en 2.2. Entonces él dice, 2.2, a ver, entre 1 y 2.9 es un 0. Eso es función de capa física. También hace exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Sí está claro? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Finalmente es lo que ustedes aprenden en electrónica. Ya tomaron la materia con el JET de electrónica de alta frecuencia. ¿Tomaron? Sí. Esa mesa es una maravilla de... Claro, o sea, uno entiende todo, o sea, para esto así, porque ahí ya crean el circuito para el sistema de transmisión y ese tipo de cosas, ¿no? Pero que fundamentalmente es la electrónica como tal. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? En la capa de transporte están los firewalls. Ahí están los firewalls. Y en la capa, y también están los balanceadores, ¿no? No hay tiempo, la verdad, no hay tiempo, pero hay equipos, hay cajas que solamente se dedican a hacer balanceo de carga. Solamente eso. Y claro, no, si están aquí en la capa 4, ¿qué más harán? También harán routing, claro, obviamente. Y también harán switching, ¿no? Y en algunos casos también tienen algunas funciones de firewall. Hay una empresa que se llama F5, que es la líder a nivel mundial, F5.com. Ellos tienen los equipos balanceadores. Muchas de las empresas en el país usan equipos de F5. ¿Cuál es la ventaja? Ustedes tienen, de hecho, esta empresa, y en internet hay imágenes de este sistema operativo para que ustedes prueben en GNS3. O sea que es cuestión de hacerlo nada más. Punto. Se acabó. ¿Y qué más? Bueno, y los dispositivos finales, ¿no? que ya hemos conversado. Ahí está lo que les comentaba, la IETF, la Fuerza de Trabajo de Ingeniería del Internet, ahí está, que es la organización que se encarga de manejar todo el tema de los estándares. ¿Ya? Entonces hay una sesión, como en todo lado, ¿no? Hay una parte de la IETF que se encarga del tema burocrático y hay una parte que se encarga del tema de investigación. Y finalmente, luego de las discusiones ahí. Esto es interesante porque estos grupos siempre piden a la gente que propongan o que por favor lean el documento y si tienen algún cambio. Y esto se va a la comunidad. Y pasa eso en Latinoamérica, hay mucha gente que participa. Pues dice, a mí me parece que en lugar de que se llame IP versión 4, debería llamarse IP versión 4, se me ocurre. Entonces el otro le dice, pero es lo mismo. Ya entonces, pero bueno, ya dije, ¿no? Pero la gente es muy educada realmente. Por más preguntas, o sea, yo a veces tenía miedo en preguntar porque decía, estos son unos gurús. Me van a decir, ¿qué está preguntando? Vea, hable pensando. Entonces nunca preguntaba hasta que algún rato dije, voy a preguntar. Y claro, luego me contestaron amablemente, sí se la ha tomado en cuenta. Y luego me volvieron a responder a los 4 meses que desafortunadamente mi propuesta, o bueno, más bien mi comentario no había sido tomado en cuenta porque hubieron otras. Pero me contestaron y yo solamente por la respuesta, feliz de la vida. Claro, feliz de la vida, me contestaron de la IETF diciéndome que han leído lo que yo puse en el mail, en la lista de discusión, que lo hacen por mail, ¿no? Claro, ahora todos hacemos discusión por Facebook, por Telegram, pero en estos grupos todo es por listas de discusión de correo electrónico. Claro. Ahí está un ejemplo de un RFC. De hecho, les puse el primer RFC. A partir de este empezó todo, ¿no? Ese número está fácil de entender, 1122. Acordarán, el RFC 1122 es el RFC que inició con el modelo TCP/IP. Ahí se inició todo el boom de lo que tenemos ahora, y de ahí en adelante los RFC. ¿Cuántos habrán? La verdad que no sé. La verdad que no sé. Y con esto terminamos para continuar la siguiente semana. Todo esto finalmente aterriza en la forma como ya dentro de la red debemos empezar a comunicarnos, o los dispositivos empiezan a comunicarse. ¿Cómo se comunica? A través de un protocolo de red. Ya hemos visto así rápidamente los diferentes protocolos de red que existen. Ahí está. Finalmente todos esos son protocolos de la red. De hecho ahí está WhatsApp. Entonces, ¿qué es un protocolo de red en términos generales? ¿Qué es un protocolo? Es básicamente un conjunto de reglas que gobiernan la forma como se transmite la información digital. Eso es un protocolo de red. ¿Sí? Entonces, ¿qué funciones incluye un protocolo de red? Esas son las principales, pero hay muchas más. Entonces, si la pregunta es,
De manera general, ¿cuántas funciones debe tener un protocolo de red? 3. ¿Ya? ¿Cuáles son esas funciones? Formato y tamaño de los mensajes. Y les he puesto eso primero porque ustedes tienen que saberse de memoria. ¿Cuál es el tamaño del protocolo de red llamado IP versión 4? Ya van a ver más adelante y al finalizar el semestre ustedes van a tener la capacidad de decir el tamaño del protocolo es de 20 bytes y puede llegar hasta 40 bajo estas condiciones. ¿Ya? El tamaño, ¿no? ¿Ya? Y además del formato. ¿Qué es el formato? La cabecera, pues los campos. En esta cabecera del protocolo IP versión 4, ¿cuántos campos hay, Fernanda? No le pregunto al aire que si no la Fernanda. Se duerme ya la Fernanda. Levantarse. Sandra, ¿cuántos campos hay? ¿Cuántos campos tiene la cabecera IP versión 4? La cabecera tiene 20. No, ese es del tamaño, Alexandra. Ya. ¿Cuántos campos tiene la cabecera? Para sumar 20 bytes. Finalmente, ¿no? ¿Cuántos campos hay? Eran ¿Cuántos? 13 hay realmente. Sí, 13 campos. Entonces, ustedes tienen que saberse de memoria para qué sirve cada campo. Cada protocolo tiene sus campos. ¿Ya? Entonces, en IP versión 6, ¿cuántos campos hay? Ahí está facilito. Sandra, 8. No te olvides, nunca te olvides. 8 campos tiene la cabecera IP versión 6. ¿Sí o no, Luis? 8 campos. Entonces ya, solamente ahí vean, IP versión 4 y IP versión 6, solamente ahí ustedes tienen que saberse de memoria 21 campos. De memoria. ¿Para qué me sirve cada campo? ¿Cuál es el tamaño de cada campo? ¿Por qué es importante saberse de memoria? Porque cuando ustedes vayan a resolver un problema en la red, en una red real, ¿cómo van a saber si es problema de IP, si es problema de Ethernet, si es problema de TCP? ¿Cómo van a saber? Además, los que quieran dedicarse a seguridad tienen que dominar IP versión 4, IP versión 6, SMP, los protocolos TCP, UDP, QuickTime, saberse de memoria. Porque ¿qué hace el atacante normalmente? Le cambia el valor de un campo. Y al momento que le cambia el valor de un campo, el router ya no sabe qué hacerse. O el firewall ya no sabe qué hacerse. Y lo que antes controlaba, antes decía, si me viene un paquete con un numerito 443, no le deje pasar. Un ratito usted no puede pasar, porque viene con 443. Pero ¿qué pasa si en el camino el atacante, en vez de ponerle 443, le puso 444? Entonces llega acá, él dice, a ver, 444, déjenme ver usted. Sí. La verdad que no está ni en los que puede o en los que no puede, así es que por eso, gente nomás. Listo, se acabó. Así de simple. Para IPv6, del tamaño 40 bytes. Ya vamos a. De hecho, eso van a ver que eso es fundamental, porque en base a eso hacemos ejercicio. ¿Claro? Entonces, ahora sí de manera general. Luego hay que saberse de memoria, tamaños, ¿de qué nomás? TCP, UDP, QUIC, IP, ICMP, BGP, de todos. Hay que saberse de memoria, de todos. Pero bueno, para ir terminando, ¿no? El formato y el tamaño de los mensajes, el timing de los mensajes, cada qué tiempo se van enviando los mensajes. Por ejemplo, READ, que es un protocolo de enrutamiento, envía mensajes cada 30 segundos. Cada 30 segundos está enviando mensajes. OSPF, que es otro protocolo de enrutamiento que funciona dentro de las redes, él envía, dependiendo del tipo de red, envía cada 10 segundos o envía cada 40 segundos. ¿Ya? Perdón, cada 30 segundos. ¿Sí? BGP, que es otro protocolo, él en cambio envía cada 60 segundos. Por eso hablamos aquí del timing de los mensajes. Eso es controlado por el protocolo de la red. ¿Ya? Y eso también es importante, ¿no? Los timeouts de la respuesta. Yo te envío un mensaje y cuánto tiempo te voy a esperar a que me respondas. Por ejemplo, en OSPF yo envío cada 10 segundos y el máximo espera 40 segundos. Si después de 40 segundos ya no me llegó la confirmación, tengo que hacer algo. ¿Ya? En BGP es terrible esta parte, porque en BGP se envía cada 60 segundos y él espera 180 segundos a que le responda. Imagínense lo que puede pasar en una red real en 180 segundos. 180. Está demostrado que transacciones bancarias de unos cuantos cientos de millones se pueden hacer en 40 segundos. O sea que podríamos acabar con cualquier banco en
Si nos dan chance de 180 segundos de hacerme transacciones, se acabó el banco. Claro. Todo lo que puede pasar. Porque el router después de 180 segundos dice algo está pasando, no me llegó la respuesta. Y cuando intenta avisarle a la red, ya ni siquiera hay red, no. Ya han ido apagando todos los equipos, ya se han ido. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas acordaránse para las evaluaciones. Y aquí está, ya con esto terminamos. Esta es la cabecera del protocolo TCP. En el protocolo TCP, ese es el más, viéndolo así, el más feo, ¿no? Hay que saberse para qué sirve cada uno de los campos. ¿Sí? Solamente aquí en las banderas hay 6. Hay que saber, solo en las banderas. Y cuando hablamos de banderas, nos referimos a componentes de un solo bit. Pero hay que saber para qué sirve el resto de componentes. ¿Sí? Después de ustedes de memoria, tranquilos más. Listo, listo muchachos, muchas gracias. Nos vemos Dios mediante la próxima semana.